Estamos perdidos sin el Señor. No cabe duda que nuestra vida sería muy diferente si Él no estuviera aquí. Nehemías capítulo número 13, versículo número 3. Repito, Nehemías capítulo 13. Es importante que busque este pasaje. Nehemías capítulo 13, versículo número 3. El último capítulo de este libro dice así, Nehemías 13:3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Repito, cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados. Espíritu Santo, te quiero pedir en esta hora que tú tomes el control de tu palabra. Que todo, Señor, lo que aquí vayamos a escudriñar, vayamos a descubrir, vaya directamente confrontando nuestras vidas, a cada uno de nosotros, a nuestros corazones. Te pido, Espíritu Santo, que destapes nuestros oídos espirituales para que oigamos tu voz con claridad. Que aclares nuestros pensamientos, que no haya ningún prejuicio, ningún afán, ningún pendiente, ninguna problemática que esté ocupando nuestra mente. No, Espíritu Santo, danos una mente libre para que lo que oigamos lo entendamos. Pero sobre todo, Espíritu de Dios, danos un corazón de carne, un corazón espiritual, un corazón sensible, para que tu voz, al oírla por nuestros oídos, entenderla con nuestra razón, podamos aceptarla con el corazón. Ponemos y disponemos nuestra vida delante de ti para pedirte que nos hables. En el nombre de Cristo Jesús hemos orado. Amén. Los mezclados, he titulado esta palabra, los mezclados. Nehemías 13:3 dice que cuando oyeron la ley de Moisés o la ley de Dios, separaron de Israel a los mezclados. Cuando tú mezclas dos cosas, el resultado que te queda es algo intermedio. Las dos cosas que tú mezclas dejan de existir para convertirse en una cosa diferente. Por ejemplo, pensando, si mezcláramos dos sustancias, no sé, leche con chocolate, y tú haces una mezcla de esas dos sustancias, tu resultado es que tu bebida ya no sabrá leche ni tampoco sabrá solo a chocolate, sino tendrás una mezcla y tendrá un sabor particular, porque ha dejado de ser solo leche y ha dejado de ser solo chocolate para convertirse en una mezcla. Si mezcláramos dos tonos de pintura, por ejemplo el rojo con el amarillo, y entonces los batimos esos colores, nos darán por resultado un color intermedio entre el rojo y el amarillo, que es el color naranja. Si mezcláramos, no sé, dos temperaturas, un agua o un recipiente con agua hirviendo y un recipiente con agua helada, y las mezcláramos, el resultado sería un resultado intermedio entre el calor y el frío, sería un resultado de una temperatura tibia, algo intermedio. Si mezcláramos dos culturas, yo que soy de la frontera con Estados Unidos, ahí muchas veces se habla un lenguaje combinado entre español e inglés, porque se mezclan los lenguajes y surge lo que conocemos como Spanglish, que no es inglés, tampoco es español, sino es algo intermedio entre el español y el inglés. Lo que quiero decir es que cuando mezclamos dos cosas, lo que queda, el resultado es algo intermedio. Ahora bien, déjeme decirle, de acuerdo a Nehemías 13:3, que a Dios no le gustan las mezclas. A Dios no le gustan los mezclados. O eres o no eres, o eres de la luz o eres de las tinieblas. Nehemías 13:3 dice que cuando oyeron la ley, separaron de Israel a todos los que se habían mezclado. A Dios no le gusta lo intermedio, no le gustan las mezclas. La Biblia así lo establece. El Señor Jesucristo, cuando estuvo entre nosotros, el sermón más conocido, que es una serie de sermones compilados que se le conoce como el Sermón del Monte, Mateo capítulos 5, 6 y 7. Acompáñame por favor allí. No veré todos los capítulos, pero quiero que analicemos en el capítulo número 6 y 7, específicamente cómo Jesús dejó perfectamente establecido que a Dios no le gustan las mezclas. Jesús habló, Mateo capítulo 6, versículos 19 al 21, de hacer tesoros en el cielo o en la tierra. No mezclar, o pones tu mira en las cosas del cielo o pones tu mira en las cosas de la tierra. Después habló de ojo bueno y ojo malo, pero nunca habló de tener un ojo intermedio. O tu ojo es bueno o tu ojo es malo. Más adelante habló acerca de servir a Dios o a las riquezas. O sea, nadie puede servir a dos señores, porque a Dios no le gustan las mezclas.
O sirves a Dios o sirves a las riquezas. Más adelante en el capítulo 7 Jesús habló, no hay más que dos caminos. O andas por el camino ancho o andas por el camino angosto. Porque el punto intermedio Dios no lo considera, no lo toma en cuenta, no le gustan las mezclas. Cuando Jesús habló acerca de los dos cimientos, podemos pensar que también o está cimentado en la roca o está cimentado en la arena. No habló de un fundamento intermedio, como no habló de un tesoro intermedio, como no habló de un ojo intermedio o de servir a veces a Dios y a veces a las riquezas, como no habló acerca de tener un fruto más o menos. O eres un árbol que da buen fruto o eres un árbol que da mal fruto. Creo que Jesús nos establece a través de este sermón que a Dios no le gusta lo intermedio. Dios no acepta las mezclas. La Biblia nos habla en este contexto y en este orden perfectamente. El apóstol Pablo le escribía a los Colosenses, capítulo número 3, versículos 9 en adelante. El apóstol Pablo dice: desvístete, deshazte del viejo hombre, deja el viejo hombre y comienza a vivir como un nuevo hombre. Pablo nunca habló acerca de vivir como nuevo hombre con algunas cosas del viejo hombre, porque no es el plan de Dios. A Dios no le gustan las mezclas. Debemos despojarnos del viejo hombre y debemos revestirnos del nuevo hombre. El apóstol Pablo, cuando le escribió a los Corintios, segundo a los Corintios capítulo 6, versículos 14, 15 y 16, creo que está perfectamente identificado cuando Dios a través de Pablo nos dice: no os unáis en yugo desigual, no te mezcles, o eres de la luz o eres de las tinieblas. Porque ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? O la justicia con la injusticia. ¿O qué comunión hay Cristo con Belial? La respuesta es ninguna. O eres de la luz o eres de las tinieblas. O eres de la justicia o de la injusticia. O eres de Cristo o eres del enemigo. El libro de Apocalipsis, en el capítulo número 3, uno de los pasajes más conocidos de la Biblia, cuando Juan escribe un mensaje guiado por el Espíritu Santo a la iglesia de la Odisea. En el capítulo 3, versículos 14, 15, 16 en adelante, Dios les dice: porque yo conozco tus obras, que no eres frío ni caliente. Y luego viene una declaración contundente a lo que estoy enseñando. Dios dice: ojalá fueses frío o caliente. Pero por cuanto eres intermedio, no eres ni perdido ni salvo. Por cuanto vives en la iglesia y en el mundo y dices que Dios es primero, pero tus acciones demuestran que muchas veces hay algo más que está antes que Dios. Por lo tanto, por esa tibieza, por ser lo intermedio, por mezclar lo caliente con lo frío, yo te vomitaré de mi boca, dice el Señor. No hay más que hombre natural o hombre espiritual. Y aunque Corintios nos habla que hay un hombre carnal, ese hombre carnal es lo intermedio entre lo espiritual y lo natural. No es ni natural porque ya le han sido abiertos los ojos, pero no es espiritual porque no vive en santidad. Y el apóstol Pablo dice: dejen de ser cristianos carnales. Amigos, hermanos, la Biblia nos enseña que a Dios no le gustan las mezclas. Dios no le gusta lo intermedio, o leche o chocolate, o rojo o amarillo, pero no naranja. A Dios no le gusta lo mezclado. Y esto está perfectamente identificado en las Escrituras. Con Dios no hay medias tazas, con Dios no hay medias tintas, con Dios no hay medios cristianos. O eres o no eres. Nehemías entendía perfectamente esto. Y quiero regresar a Nehemías capítulo número 13, que es mi pasaje del que voy a compartir. Obedeciendo a Dios, Dios me ha pedido que hable acerca de este tema. Comencé con el versículo número 3 y ahorita necesariamente tendré que hacer alusión a algunos datos históricos de este contexto en el que se escribió este capítulo y esta historia tan interesante, tan radical, tan tajante. Comencé leyéndote el verso 3. Cuando oyeron pues la ley, separaron de Israel a todos los mezclados con extranjeros. Parece que Nehemías entendía perfectamente bien que a Dios no le gustan los mezclados. Y déjame recordarte un poquito acerca del cuadro histórico en esta sección o en este momento de la historia del pueblo de Israel. No es un momento fácil. Han pasado situaciones bastante complicadas para Israel.
Los reinos habían caído algunos años atrás, antes de este pasaje. Primero el reino del norte, el reino de Israel, luego el reino del sur. En el 589 antes de Cristo había caído, los babilonios habían llegado. Y entonces ahí en el 586 antes de Cristo, los babilonios habían tomado un remanente, habían matado a todos los que quedaban judíos y habían tomado unos cuantos para llevarlos a vivir a Babilonia como esclavos, en condición de esclavos, de exiliados. Un tiempo después, Dios así lo había profetizado, ese remanente iba a regresar a Jerusalén, a reconstruir los muros de la ciudad, a reconstruir el templo que había quedado completamente en ruinas, a reconstruir la adoración a Dios en la casa de Dios. Y es cuando a través de Ciro, el rey persa, se da una autorización para que un primer grupo regrese a Palestina a reconstruir la ciudad de Jerusalén. Y es cuando Zorobabel con Jeshua vienen y comienzan la reconstrucción del templo. Una vez que se comienza esa reconstrucción del templo, no fue fácil para ellos, tuvieron muchos impedimentos. Los enemigos pararon la obra cerca de 18 años, hasta que finalmente pudieron continuar la obra de reconstrucción. Cuando el templo estaba reconstruido, Esdras viene con un segundo grupo de regreso a Palestina. Esdras, que era un escriba, que era un gran varón de Dios, que era un hombre estudioso de las escrituras, regresa y comienza a reestructurar y a restablecer el culto en el templo que había sido restablecido. Algún tiempo después llega Nehemías con un tercer grupo, y aquí voy llegando ya a mi parte histórica. Con un tercer grupo había sido mandado por el rey Artajerjes, le dio permiso a Nehemías, y cuando Nehemías llegó a Jerusalén, todavía no se habían reconstruido los muros de la ciudad. El templo estaba reconstruido, pero los muros todavía no. Y esto, hermanos, amigos, era un peligro inminente, que algún pueblo guerrero llegara, los volviera a atacar, volviera a matarlos, volviera a derrumbarlos. Por eso Nehemías llegó con la firme intención de reconstruir los muros de Jerusalén. Y lo lograron. Pese a la oposición, pese a muchas cosas que tuvieron que superar, lograron por fin reconstruir los muros de Jerusalén. De tal manera que estaba ya Jerusalén bardeada, estaba el pueblo viviendo ya en Jerusalén, el templo había sido reconstruido, la ley había sido encontrada, había un gran avivamiento espiritual. Y Nehemías, de acuerdo al capítulo 13, versículo número 6, dejó todo en orden. Dejó los sacerdotes, los levitas en el templo sirviendo, los muros reconstruidos, la ciudad reconstruida, el pueblo en un gran avivamiento. Y él regresa con el rey Artajerjes. Parece que era un elemento bastante útil Nehemías, tan útil que Artajerjes lo manda a llamar. Y entonces Nehemías tiene que acudir al llamado del rey persa, porque era su subordinado. Todavía el pueblo de Israel, aunque se estaba reconstruyendo en Jerusalén, era parte del imperio persa, que en aquel momento había controlado a los babilonios a los judíos y los persas a los babilonios. Por lo tanto, ahora los persas eran los que tenían el control. Y Nehemías regresa con Artajerjes a seguir cumpliendo con sus funciones gubernamentales en las que trabajaba cerca del rey. Pero mientras tanto, en Jerusalén, parece, de acuerdo a lo que entiendo del capítulo número 13, que el pueblo comenzó a distraerse, comenzó a abandonar la adoración congregacional, comenzó a abandonar el ofrecer sacrificios a Dios, comenzaron a dejar de ofrendar. Y los levitas y sacerdotes, al no tener las ofrendas, comenzaron a tener hambre y a padecer necesidad, de tal manera que habían tenido que abandonar sus funciones en el templo. Habían dejado de trabajar como levitas y sacerdotes y habían regresado a sus casas para buscar otro empleo que les diera de comer. Y es entonces cuando la casa de Dios está totalmente abandonada, el pueblo se ha relajado en el contexto de su compromiso con Dios. Cuando Nehemías regresa, una vez más se encuentra con una ciudad muy diferente. Por lo que entendemos, le habían escrito a Nehemías diciéndole: urge que vengas, las cosas aquí han cambiado mucho. El pueblo ya no está acudiendo al templo, el templo está abandonado, los levitas ya no están, los sacerdotes ya no existen. Y algo que les había costado tanto trabajo reedificar, reconstruir, restablecer, ahora parece que se habían olvidado de Dios, de sus mandamientos y de todo lo que esto conlleva en cuanto a nuestro compromiso y nuestra fidelidad con Dios. Cuando Nehemías llega de regreso y ve Jerusalén
patas para arriba, permítame la expresión, sí, las murallas siguen, el templo está ahí, pero los habitantes de Jerusalén han abandonado a Dios y se han mezclado. Vuelvo a insistir, Nehemías entendía que a Dios no le gustan las mezclas. Y es entonces cuando me ubico en los primeros versículos de este capítulo 13 maravilloso, donde dice: aquel día, versículo primero, en aquel día cuando Nehemías regresó, se leyó en el libro de Moisés, oyéndolo todo el pueblo. El libro de Moisés es el Pentateuco, es la ley de Moisés, y está perfectamente identificado qué pasaje leyeron. Ahorita lo voy a decir. Dice: y fue hallado escrito en él que los amonitas y moabitas no deberían entrar jamás en la congregación de Dios, por cuanto no salieron a recibir a los hijos de Israel con pan y agua. Parece que se refiere en esto a los amonitas, sino que dieron dinero a Balaam, parece que se refiere a los moabitas, para que los maldijera. Mas nuestro Dios, este es el Dios en el que yo creo, volvió la maldición en bendición. El problema no es que Dios descuide a su pueblo. Cuando el pueblo de Dios enfrenta a los embates del enemigo, Dios siempre protege a su pueblo. El problema es que nosotros descuidamos nuestra relación con Dios. Y esto no es de ahorita, esto no me refiero solamente a nuestros últimos tiempos. Parece que así ha sido desde tiempos antiguos, y este es el caso en tiempos de Nehemías. El pasaje que se había leído de Deuteronomio, quiero acudir allá a Deuteronomio capítulo 23, versículos del 3 al 5, y quiero que me acompañes allá. Deuteronomio 23 del 3 al 5 está perfectamente identificado lo que leyeron de la ley de Moisés. Leyeron que los amonitas y los moabitas no debían entrar jamás en la congregación porque se habían portado mal con el pueblo de Israel y porque habían contratado a Balaam para que los maldijera. Pero Dios convirtió la maldición en bendición. Se está leyendo Deuteronomio 23 del 3 al 5. Todo ese capítulo de Deuteronomio, o esa sección en Deuteronomio, es una sección en donde Dios dice: no quiero que esto entre a mi casa, no quiero que permitan que esto llegue porque los va a contaminar. Y habla así en el versículo primero de nadie que ha sido amputado o magullado en su cuerpo por ofrecer culto a otros dioses debe estar en la congregación, ninguno de ellos. Dice Moisés escribiendo de parte de Dios: ninguno que es un bastardo, o sea que es consecuencia de una mezcla entre un judío y alguien que no debía ser parte del pueblo, podía tampoco reunirse en la congregación. Y entonces llego al versículo 3, en donde habla de los amonitas y moabitas, que es el pasaje que está leyendo Nehemías en el capítulo 13. Dice el versículo 3: no entrará amonita ni moabita en la congregación de Jehová, ni hasta la 10ª generación de ellos. Esta es una frase para decir nunca. No entrarán en la congregación de Jehová para siempre. La razón: por cuanto no salieron a recibir con pan y agua y al camino cuando salisteis de Egipto, y porque alquilaron contra ti a Balaam hijo de Beor de Petor en Mesopotamia para maldecirte. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam, y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición, porque Jehová tu Dios te amaba. Versículo 6: no procurarás la paz de ellos ni su bien en todos los días para siempre. Entiéndame, amado hermano, que de acuerdo al contexto bíblico no significa que Dios diera por perdidos a todos los amonitas y los moabitas que no iban a tener ingreso, sino se refiere justamente a todas las prácticas paganas que ellos realizaban. Y Dios dice: no quiero que el paganismo se introduzca en mi pueblo. Ese es el sentir de esta sección. No quiero que nadie que está mutilado por haber ofrecido un brazo a otro Dios esté dentro de la congregación, porque a Dios no le gustan las mezclas. Y este pasaje de Deuteronomio hace alusión a otro pasaje del libro de Números, porque está haciendo referencia cuando les dice que los moabitas ni los amonitas entren en la congregación jamás, porque ellos se portaron mal cuando el pueblo de Israel estaba en el desierto, y además porque contrataron a Balaam para que los maldijera. Este evento tuvo lugar en Números capítulo 22, cuando aquel rey moabito llamado Balac se enteró que el pueblo de Israel estaba acampando junto al Jordán frente a los moabitas precisamente.
fue que mandó llamar a una especie de hechicero que era Balaam. Era una especie de persona que adoraba a varios dioses y hacía conjuros, hechicerías, maldecía. Y Balac, rey de los moabitas, lo manda a traer y le dice: tráiganmelo para que maldiga a estos, porque dicen que hicieron desastres en Egipto y no quiero que vayan a maltratar a mi pueblo, los moabitas. Entonces Balac manda a traer a Balaam. Es aquella historia en donde Balaam dice: no puedo maldecirlos porque Dios me dice que no, y Jehová me lo prohíbe. Y entonces Balac se molesta y lo manda a volver a traer, y entonces por fin llega. Total, amados, esta historia es muy interesante, porque Balaam no pudo proferir maldición contra el pueblo de Dios. Amados, Dios tiene cuidado de nosotros. Aunque haya gente que te quiera maldecir, aunque haya situaciones que te quieran dañar, acuérdate que Dios convierte la maldición en bendición. Dios es especialista en que todas las cosas que te suceden obren para bien de los que le amamos a Él con todo nuestro corazón. Pero no es este exactamente el tema de lo que quiero hablar, sino que quiero recordarte cómo Balaam, Números capítulo 25, había inducido para que entonces hubiera entrega, indujo o condujo tanto a unos como a otros, para que los moabitas les entregaran mujeres a los judíos, para que fueran sus esposas, y así introducir la idolatría dentro del pueblo. Tú sabes lo que sucedió. Números 25 dice que los judíos tomaron a estas mujeres, y entonces las mujeres los indujeron a adorar a otros dioses, a ofrecerle culto a ídolos. Es cuando Moisés, incluso uno de los hijos de Aarón, Fines, cuando agarra la lanza y ve que un hombre había tomado a una mujer y los traspasa. Es un pasaje muy duro, muy radical. Amado hermano, ¿hasta cuándo vamos a entender que a Dios no le gustan las mezclas? Dios no aceptará un poquito de paganismo en tu vida. Dios no aceptará que te digas cristiano y traigas todavía la cadenita de la buena suerte, o creas que el martes 13 es de mala suerte, o el viernes 13 suceden cosas malas. No, hermanos, Dios no aceptará que te llames cristiano y sigas leyendo el horóscopo para ver qué te depara el destino el día de hoy. No, hermano, porque a Dios no le gustan las mezclas. Justamente es este relato el que Nehemías está leyendo. Regreso a Nehemías capítulo número 13, y espero que tú también regreses allá juntamente conmigo. Y es esta porción justamente la que se está leyendo, y es cuando dice, versículo 3: cuando oyeron la ley, Deuteronomio 23, 3, 4, 5 y 6, y oyeron que los amonitas ni los moabitas debían de ingresar al pueblo. Además, la historia de los moabitas y amonitas tiene un origen perverso, tú ya lo sabes. Eran los descendientes de Lot con sus hijas. Las hijas se metieron con su papá. Una tuvo a Moab y otra tuvo a Amón, y de ahí son los moabitas y de ahí son los amonitas. Amados hermanos, cuando Nehemías leyó esta parte de la ley y el pueblo en Jerusalén oyó que no debían de mezclarse, cuando oyeron, llego al verso 3, la ley, separaron, dice ahí, separaron de Israel, tomaron una decisión radical. Separaron de Israel a todos los mezclados, a todos los que se habían mezclado con extranjeros, a los que habían tomado esposas o se habían entregado a esposos paganos, adoptando sus prácticas, adoptando su idolatría. Cuando oyeron la ley de Moisés y Nehemías les leyó Deuteronomio 23, tomaron la decisión radical de separar a los mezclados. Esto es muy interesante, amados hermanos, porque a la luz de la Escritura tomaron una decisión aún más allá de lo que Deuteronomio mandaba. Pero por el momento déjeme concentrarme para que usted y yo nos demos cuenta y valoremos y observemos qué es exactamente lo que provocan las mezclas. ¿Por qué a Dios no le gustan las mezclas? ¿Por qué Dios no quiere que su pueblo esté mezclado con el paganismo o con el mundo? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón? Ahora, ojo, amado hermano, esto no significa
que tengamos que vivir solamente aislados los cristianos, porque eso sería contrario a la palabra. Dios nos ha puesto como sal del mundo y luz de la tierra. No, no es esto exactamente, hermano, sino que tú y yo no debemos compartir con ellos lo que ellos practican, lo que ellos hacen. Y dice aquí el Nehemías capítulo 13, versículos 3 en adelante, y quiero que tú y yo lo observemos, cuáles son las cosas que suceden cuando la gente se mezcla, cuando desobedecemos el mandato de Dios. Pero quiero que juntos observemos lo que provocaron las mezclas en esta historia, y también quiero que observes cómo reaccionó Nehemías, cómo lo resolvió, qué fue lo que hizo. Voy a decir tres cosas de lo que sucedieron con las mezclas, abocándome a esta historia en particular. Y lo primero que quiero que observemos tú y yo es que cuando nosotros nos mezclamos, cuando las mezclas suceden, lo que va a suceder es que se va a profanar la casa de Dios, el templo de Dios, el nombre de Dios. Lo que sucedió inmediatamente por las mezclas es que el pueblo de Israel que vivía en Jerusalén, que había pasado por un gran avivamiento, al aceptar las mezclas con otros pueblos, los llevó a profanar el templo. Porque cuando tú te mezclas con otros, pierdes el temor de Dios en tu corazón. De pronto sientes que ya esto no es tan malo hacerlo y aquello tampoco es tan malo y tantito no afecta, con que no sea mucho. No, amado hermano, es por esa razón que a Dios no le gustan las mezclas. Es por eso que Jesús habló en el Sermón del Monte acerca de ojo bueno, ojo malo, fruto bueno, fruto malo, puerta ancha o puerta angosta, camino ancho, camino angosto, cimiento fuerte o cimiento débil, tesoros en la tierra o tesoros en el cielo. No hay vuelta de hoja. Es por eso que Juan escribió: ojalá fuesen fríos o calientes, pero por cuanto son tibios Dios los vomita. Es por eso que Pablo escribía en Colosenses y decía: despójense del viejo hombre y agarren o revístanse del nuevo hombre. Es por eso que Pablo le escribía a los corintios: ¿qué comunión tiene la luz con las tinieblas? ¿Qué comunión hay entre la justicia y la injusticia? ¿O Cristo con Belial? ¿O eres o no eres? Porque cuando te mezclas, lo primero que va a suceder es que se comienza a profanar tu temor a Dios, se comienza a profanar el templo de Dios, se pierde el temor a Dios. Versículos del 4 en adelante dice: y antes de esto, el sacerdote Eliasib, fíjese bien, el sumo sacerdote que se llamaba Eliasib, que era el jefe de la cámara de la casa de nuestro Dios, había emparentado con un mentado Tobías. Si usted lee Nehemías capítulo número 2, versículo 10, capítulo 4, primeros 3 versículos, y aún el capítulo 6, versículo primero, se va a dar cuenta que este Tobías, llamado Tobías amonita, y otra vez vuelvo a los versículos anteriores, leyeron y dijeron: los que se mezclaron con amonitas. Bueno, uno que había emparentado con amonitas era nada más y nada menos que el sumo sacerdote Eliasib. Fíjese en qué situación tan desgraciada está el pueblo espiritualmente hablando en este punto. Resulta que Eliasib había emparentado con Tobías el amonita, que no solo era amonita, sino que era el que se había juntado con Sanbalat para hacerles la guerra, para que no reconstruyeran los muros de Jerusalén, porque no querían que se restablecieran como nación. Si lo vemos bíblicamente y proféticamente, es uno de los opositores para que el Mesías no viniera, porque para que Jesús naciera tenían que ser restaurado el templo, Jerusalén, los muros, etcétera. Usted y yo lo sabemos. Bueno, este Tobías había emparentado de alguna forma nada más y nada menos que con el mismísimo responsable de la espiritualidad en Jerusalén, Eliasib. Y no conforme con haber emparentado con él, le había dado una de las cámaras en el templo para que ahí viviera. Mire el nivel de profanación en el que estamos. Versículo 5. Y le había hecho una gran cámara en la cual guardaban antes las ofrendas, el incienso, los utensilios, o sea, una cámara de los utensilios consagrados, el diezmo del grano, el vino, el aceite, que estaba mandado dar a los levitas, a los cantores, a los porteros, y la ofrenda de los sacerdotes. Mas a todo esto, dice Nehemías, yo no estaba enterado porque no estaba en Jerusalén, porque en el año 32 de Artajerjes, rey de Babilonia, fui al rey, y al cabo de algunos días pedí permiso al rey porque acá oí que estaba la cosa para llorar.
para volver a Jerusalén, versículo 7. Y entonces supe del mal que había hecho Eliasib por consideración a este mentado Tobías, haciendo para él una cámara en los atrios de la casa de Dios. Observe por favor el versículo siguiente y observe claramente cómo Nehemías entendía que a Dios no le gustan los mezclados. Dice el versículo 8: y me dolió en gran manera cuando llegué y vi el templo y el abandono, y me enteré que Eliasib se había emparentado con Tobías, el que nos había hecho la guerra. Y no solo eso, lo tenía viviendo en el templo. Me dolió en gran manera. Y vea cómo reaccionó. Ponga atención cómo reaccionó Nehemías. Y arrojé todos los muebles de la casa de Tobías fuera de la recámara, fuera de la cámara, y dije que limpiasen las cámaras, e hice volver ahí lo que nunca debió haber salido: los utensilios de la casa de Dios, las ofrendas y el incienso. Cuando yo encuentro este pasaje maravilloso, tan interesante, de cómo cuando nosotros nos comenzamos a mezclar, lo que va primero a suceder es que vamos a profanar el templo. Me adelanto al versículo 28 del mismo capítulo 13, y dice que uno de los hijos de Joiada, hijo del sumo sacerdote Eliasib, o sea, uno de los nietos, había emparentado, o sea, se había casado con una hija de Sanbalat. Sanbalat, otra vez, Nehemías 2:10, Nehemías 4 del 1 al 3, Nehemías 6:1. Sanbalat fue el principal enemigo del pueblo de Israel cuando reconstruyeron la ciudad. Y Eliasib estaba emparentado por una parte con Tobías y parece que por la otra con Sanbalat. Había permitido que esto sucediera. Oh, amados hermanos, lo que sucede y lo que dice el versículo 28 a continuación llena mi corazón de un celo por el Señor, y oro para que Dios me permita percibir así como Nehemías. Nehemías sabía perfectamente y entendía que a Dios no le gustan los mezclados. Cuando se enteró Nehemías, dice por tanto el versículo 28: lo ahuyenté de mí, lo separé, lo inhabilité del sacerdocio. ¿Cómo es posible que un nieto del sumo sacerdote, también sacerdote, se vaya a emparentar con paganos y con nuestros enemigos más importantes? Y esto, amados hermanos, hay un historiador llamado Josefo que escribe que este nieto se llamaba Manasés, y que cuando lo deshabilitó Nehemías y le dijo: ya no vas a ser sacerdote en Israel por haber emparentado, porque a Dios no le gustan los mezclados, porque fue de los cortados, del versículo 3, fueron separados. Y entonces, según Josefo, el historiador, dice que cuando este nieto de Eliasib fue con Sanbalat y le dijo: suegro, me deshabilitaron, el suegro Sanbalat le hizo un templo en el monte Gerizim, y parece que de ahí puede provenir aquel momento y aquel lugar de adoración que los samaritanos tenían cuando Jesús vino y se encontró con la mujer samaritana. Juan capítulo 4, la mujer estaba confundida y le preguntó a Jesús: ¿en dónde debo adorar? ¿En este monte o en aquel? Y Jesús le dijo: no es en este monte ni en aquel, a Dios se le adora en espíritu y en verdad, es en este monte. Pero vean las consecuencias de lo que sucede cuando nos mezclamos. Observe cómo lo primero que sucede es que se profana el templo de Dios. Lo segundo que sucede cuando suceden las mezclas, cuando nos mezclamos con el mundo, lo segundo que sucede es que se pierde la adoración. No solamente se profana el templo, sino que segundo, se pierde la adoración. Y cuando hablo de se pierde la adoración, finalmente se pierde a Dios. La adoración es tocar a Dios, es acercarte a Dios tanto y estar tan cerca de Él que Él te toca. Cuando digo se pierde la adoración, se pierde a Dios mismo. Cuando nosotros nos mezclamos con el mundo, amados hermanos, lo que va a suceder es que vamos a perder la adoración a Dios, vamos a perder a Dios mismo. Versículos 10 al 13 de Nehemías 13.
Encontré asimismo, dice Nehemías platicando, que las porciones para los levitas resulta que no les habían sido dadas, y que los levitas y cantores que hacían el servicio habían huido cada uno a su heredad, buscando otro empleo porque se estaban muriendo de hambre. El pueblo dejó de ir a presentar las ofrendas para que siguiera la adoración, hermano. Y obviamente los levitas y los sacerdotes dijeron: pues ya no están ofrendando el pueblo, ¿qué hacemos? Nos morimos de hambre. Y lo que sucedió es que abandonaron el templo, cerraron las puertas y se fueron a trabajar a sus viñas, a sus terrenos, a sus casas. Se consiguieron otro empleo que les diera de comer. Cuando permitimos las mezclas, nos van a hacer perder la adoración a Dios. Dice el versículo 11: entonces, dice Nehemías, reprendí a los oficiales y dije: ¿por qué está la casa de Dios abandonada? Y los reuní y los puse a cada uno en sus puestos. Les dije: regresen, vamos a reactivar la adoración a Dios. Y entonces colocó a cada levita, a cada sacerdote, a cada uno en sus puestos. Versículo 12, y quiero decirlo así porque así parece a la lectura, que Nehemías obligó al pueblo a llevar los diezmos de grano, de vino, de aceite a la casa de Dios, para que en la casa de Dios hubiera siempre lo necesario. Qué interesante en todos los sentidos poder entender cómo cuando nosotros permitimos las mezclas en nuestra vida, nos van a llevar a un desastre espiritual. Primero, perderemos nuestro respeto por la casa de Dios y comenzaremos a profanar el templo. Segundo, perderemos la adoración, y al perder la adoración perderemos a Dios mismo. Dice el versículo 13: y puse por mayordomo de ellos al sacerdote Selemías. Y al final dice: y ellos tenían, esta lista de personajes, que repartir a los demás levitas las ofrendas que llegaran. Oh, amados hermanos, cuando nosotros permitimos las mezclas, vamos a profanar el templo, vamos a perder la adoración, y en tercer lugar, finalmente vamos a perder la pasión por Dios. Y cuando hablo de pasión por Dios, no hablo de cantar y llorar, orar y llorar, no solamente eso. Cuando hablo de pasión por Dios, estoy hablando específicamente de vivir en la voluntad de Dios. Cuando yo pierdo la pasión de Dios, es porque he dejado de vivir en la voluntad de Dios. O mi reflejo de que he perdido pasión por Dios es que comienzo a vivir bajo otras normas que no son la ley de Dios. Comienzo a decir: bueno, yo creo que esto no está tan mal, yo creo que esto podemos hacerlo un poco, yo creo que por allá puedo distraerme un poco de esta forma. Pero amados, amigos, la Biblia dice que tú y yo debemos, si queremos ver a Dios, debemos aprender a vivir apartados para Dios. Eso es lo que significa la frase: sin santidad nadie verá al Señor. La santidad es de lo que te estoy hablando, es no permitir las mezclas. Es: yo estoy separado para Dios, estoy separado del mundo y estoy separado para servirlo a Él. Lo tercero a lo que nos llevan las mezclas es a perder esa pasión, a dejar de vivir en la santidad que Dios quiere que vivamos. Y esto es lo que les había pasado a este pueblo en este contexto, y lo voy a mencionar específicamente. Habían profanado y habían abandonado uno de los mandamientos que por estatuto los judíos deben seguir, que es el respeto del día de reposo, del día sábado. Y dice las Escrituras, versículos 15 en adelante: en aquellos días vi en Judá algunos que pisaban en lagares en el día de reposo, cosas prohibidas, y que acarreaban haces y cargaban asnos con vino, y también de uvas, de higos y toda suerte de carga, y que traían a Jerusalén en día de reposo. Y cuando yo vi eso dije: ¿qué pasó? Dice Nehemías, ¿por qué se dejó de obedecer la ley de Dios? ¿Qué es este día de reposo que es como cualquier otro día? Y dice Nehemías: y los amonesté acerca del día en que vendían las provisiones. O sea, no está mal que hagan su trabajo, no está mal que hagan las cosas, pero Dios estableció: 6 días trabajarás y el séptimo lo dedicarás para Dios. ¿Qué están haciendo? Dedicando su vida a otras cosas que no son Dios. Y ahora te hablo a ti en el contexto en el que estamos.
en donde parece que cada día los mandamientos de Dios los podemos diluir, los podemos cambiar un poco, con que yo busque a Dios en mi casa. No, amados hermanos, los mandamientos de Dios son los mandamientos de Dios. Y ahora el cristiano no solo le da un día a Dios, le da todos los días de su existencia. Pero cuánto más el día que hemos señalado para la adoración conjunta. Este pueblo, por haberse mezclado, había perdido ese temor a Dios, y entonces ya no respetaban el día de reposo. 16. También había en la ciudad, me di cuenta que el día de reposo había tirios, o sea, ciudadanos de Tiro, que traían pescado y toda mercadería, y vendían como cualquier otro día el día de reposo a los hijos de Judá en Jerusalén. Y reprendí, dice el verso 17, a los señores de Judá, y les dije: qué mala cosa es esta que vosotros hacéis, profanando así el día de reposo. O sea, ya están haciendo lo que hacen los paganos. Ya no les importa consagrarse a Dios. Te digo a ti, ya estás hablando como hablan los del mundo. Ya haces lo que hacen los del mundo. Al cabo, con que vayamos a veces a la iglesia o oigamos a veces sermones como este, no, hermano, no es suficiente. Dios quiere que tú y yo aprendamos a vivir en santidad, apartados para Él, sin mezclarnos, porque a Dios no le gustan las mezclas, mucho menos los mezclados. Y cuando llegue el fin, todos esos mezclados que hacen cosas paganas, que hacen deliberadamente desobediencia a la voluntad de Dios, y que conociendo la voluntad de Dios siguen maltratando sus cuerpos, siguen usando sus cuerpos para mal, no se congregan con regularidad, no tienen un ministerio, no están sirviendo a Dios, no evangelizan a nadie, su vida de oración es raquítica, su lectura de la palabra no existe. A esos, por haber adoptado las prácticas de los paganos, en donde no importa tanto, no te lo tomes tan serio, dice la Escritura que Dios al final los vomitará de su boca. Amados hermanos, estaba viviendo Nehemías un momento muy fuerte, porque él había dejado todo en un gran avivamiento, se había ido por un tiempo, y cuando regresó se había profanado el templo, se había perdido la adoración, y definitivamente se había perdido la pasión por Dios. ¿Qué hizo Nehemías? Dice el versículo 19: sucedió pues que cuando iba oscureciendo a las puertas de Jerusalén antes del día de reposo, o sea, el viernes en la tarde, él cerró las puertas de Jerusalén y dejó ahí a sus criados y les dijo: que nadie entre y salga. Van a aprender este pueblo a respetar los mandamientos de Dios. En este caso, con un mandamiento. Pero es que, hermanos, todo comienza rompiendo un mandamiento, y de ahí te vas a otro y a otro y a otro, y cuando acuerdas, estás fuera y lejos completamente de estar viviendo en la voluntad de Dios. Y esto les había pasado. ¿Qué hizo Nehemías? Cerró las puertas, dejó a sus criados y les dijo: les voy a enseñar lo que es obedecer los mandamientos de Dios. Y se quedaron fuera de Jerusalén cuando llegaron los tirios con las mercancías y los pescados y las mercaderías, de las que ya leí, y vieron las puertas cerradas. Se quedaron ahí a ver a qué hora las abrían, hasta que se dieron cuenta que no las abrieron, perdieron todo el día y regresaron. Al otro día de reposo regresaron, porque dice ahí que 2 veces, el versículo 20, y volvieron a encontrar las puertas cerradas. Y entonces Nehemías salió y de alguna manera les informó y les dijo: ya, ¿qué hacen quedándose afuera de las puertas? No vamos a abrir en día de reposo, no va a haber mercado, y a la otra que los ve aquí afuera les voy a echar mano. Nehemías en el versículo 21 toma una decisión radical, amado hermano, como la debemos de tomar usted y yo, porque a Dios no le gustan los mezclados. O eres o no eres, o eres luz o tinieblas, o estás por el camino angosto o por el ancho. A Dios no le gustan los mezclados. Versículo 22, luego dijo a los levitas: santifíquense, y ahora ustedes van a guardar las puertas, porque vamos a hacer que esta gente respete la voluntad y los propósitos de Dios. Amados hermanos, voy a hacer esta pregunta y espero que la puedas responder correctamente. ¿Qué hizo Nehemías? ¿Qué fue lo que hizo Nehemías cuando se encontró con este desastre del templo profanado, de la adoración perdida y de la falta de pasión
para obedecer a Dios. ¿Qué fue lo que hizo Nehemías? Creo que a lo largo de toda esta prédica te he venido diciendo lo que hizo. Lo que hizo fue directamente acabó con los mezclados. Comencé leyéndote el verso 3, al cual quiero ir otra vez. Cuando oyeron la ley de Deuteronomio 23, separaron de Israel a todos los mezclados. ¿Qué hizo Nehemías? Acabó con las mezclas. ¿Qué hizo Nehemías cuando vio a Tobías viviendo en el templo? Acabó con las mezclas, lo sacó y volvió a acomodar los utensilios. ¿Qué hizo Nehemías cuando encontró el templo abandonado y a los levitas trabajando? Los trajo y les dijo: Dios dice que ustedes van a trabajar aquí en adoración. Y los acomodó en sus puestos y le dijo al pueblo: vengan a traer los diezmos y las ofrendas para que la adoración siga. ¿Qué hizo Nehemías justamente cuando, una vez que se dio cuenta de esta circunstancia, que aún los mandamientos más básicos los habían abandonado? Acabó con las mezclas, cerró las puertas y dijo: aquí no entran los tirios. El día de reposo se va a respetar. Oh, amados hermanos, cada vez que leo la parte final de este libro, mi corazón se enciende y le pido a Dios que Él me enseñe, como a Nehemías, que me confirme y pueda yo entender. Y ahora te lo digo a ti, que puedas tú entender que a Dios no le gustan los mezclados. Mira lo que dicen los versículos 23 en adelante. Vi asimismo en aquellos días a judíos que habían tomado mujeres de Asdod, amonitas y moabitas, cosa que estaba prohibida por la ley de Dios, pero ellos lo habían hecho. Vea esto, es dramático. Y la mitad de sus hijos hablaban la lengua de Asdod porque no sabían hablar judaico. ¿Qué está pasando? ¿Qué estaba pasando? Se habían mezclado y ya hasta la lengua judaica estaban perdiendo. ¿Qué se iba a perder con la lengua judaica? Pues la enseñanza de las escrituras. ¿Qué se iba a perder? El conocimiento de Dios. Versículo 25, vea lo que hizo Nehemías. Y reñí. Voy a repetir estos verbos: reñí, maldije, herí, arranqué los cabellos y les hice jurar. Hizo 5 cosas según el versículo 25. Reñí con ellos. Cuando me di cuenta que se habían mezclado y los hijos ya no hablaban judaico, dije: esto va a la ruina. O sea, es lo último que falta. Y entonces riñó con ellos, o sea, los exhortó. Y luego dice: y los maldije. Esto es algo muy fuerte, hermanos. No con maldición de males, hermanos, sino que les habló de lo que les iba a suceder si seguían empecinados en seguirse mezclando. Y luego, hermano, lo tercero, hería a algunos de ellos, o sea, aparentemente los castigó con azotes. Y luego les arranqué los cabellos. Una persona sin cabello era sinónimo de vergüenza en la antigüedad. O sea, los avergoncé. Y finalmente los hizo jurar, diciendo: no daréis vuestras hijas a sus hijos, y no tomaréis de sus hijas para vuestros hijos, ni para vosotros mismos. Me pregunto yo, ¿fue Nehemías enérgico? Usted tendrá que decirme que sí. Riñó, maldijo, azotó, le arrancó los pelos y les hizo jurar. Pregunto, solamente para que usted confirme que sí. ¿Fue Nehemías radical para terminar con las mezclas? Pregunto, ¿acaso Nehemías tomó determinaciones tajantes? La respuesta es sí. Sí fue radical, sí fue enérgico, sí fue tajante, porque él entendía perfectamente que a Dios no le gustan las mezclas. Versículos 26, hasta les puso un ejemplo. Cuando les hizo jurar, les dijo: acuérdense cómo le fue a Salomón, que siendo el hombre más sabio, ¿cómo acabó? Porque fue confundido por las mujeres con las que se mezcló, que no se debía haber metido. O sea, hasta un ejemplo del mismo pueblo. Y luego termina el versículo 27 haciéndose una pregunta: ¿obedeceremos a vosotros para cometer todo este mal? Hermanos, cuando nosotros decidimos mezclarnos con el mundo, mezclarnos con el paganismo, mezclarnos con la idolatría, mezclarnos con cualquier otra cosa que desagrada a Dios, estamos cometiendo un gran mal. Y vuelvo a decir, a Dios no le gustan las mezclas. El versículo 28 es el
el caso que uno de los nietos de Eliasib se había emparentado con Sanbalat. Y luego el versículo 30 termina diciendo: lo que hice yo con ellos fue que los limpié. ¿Cómo los limpió Nehemías? ¿Los metió a bañar a una regadera? ¿Cómo los limpió? Los limpió acabando con las mezclas. Los limpié pues de todo extranjero y puse a los sacerdotes y levitas por sus grupos, a cada uno en su servicio. A Dios no le gustan los mezclados, amado hermano. Lo entendió Nehemías, lo sabía Jesús y lo predicó. Lo entendió más adelante Pablo y también lo entendió Juan. Mi pregunta es si lo entendemos tú y yo hoy. A Dios no le gustan los mezclados. Y sabes, quizá al día de hoy tú has permitido ciertas mezclas en tu vida. Quizá hay alguna mezcla en tu vida, un poco de mundo, un poco de paganismo, un poco de fetichismo, un poco de desobediencia, un poco de... Y amados hermanos, hoy Dios me ha enviado a decirte, a recordarte, porque seguramente lo sabes, de acuerdo a la Biblia, a Dios no le gustan los mezclados. O eres o no eres, o luz o tinieblas, o blanco o negro, o justicia o injusticia, o Cristo o Belial. O eres todavía un viejo hombre y vives como un viejo hombre, o estás revestido del nuevo hombre. O andas por el camino angosto o por el ancho. O eres frío o caliente. Y este es el día que Dios ha preparado para que vuelvas otra vez a recordar los grandes propósitos de Dios. A Dios no le gustan las mezclas, no porque quiera hacerte sufrir, al contrario. A Dios no le gustan las mezclas porque las mezclas te van a apartar de Él y vas a sufrir. Quizá, amado hermano, tú puedes al escudriñar la palabra decir: ¿y qué hago si yo ya estoy bien mezclado? Y quizá de alguna manera has perdido ya, por consecuencia natural de cuando te mezclas, has perdido tu temor de Dios o tu temor a Dios, has perdido tu pasión por Dios, quizás has perdido tu adoración a Dios. No te quedes así, Dios te está buscando este día. Si todavía respiras es porque Dios te está llamando. Y aún si has profanado tu templo y has permitido que el enemigo mismo viva dentro de ti, hoy hay esperanza. Si te acercas a Jesús y le dices: Señor, termina con las mezclas en mi vida, Él es fiel para perdonar tus pecados, limpiar tu casa, regresarte el amor y la pasión por Dios, regresarte su adoración, tu contacto con Él. Que te vuelvas a encerrar en tu cuarto por horas buscando el rostro de Dios. Hoy más que nunca el mundo necesita cristianos. Cristianos que sean de la luz, que sean de un solo camino, que sean de la justicia. Hoy más que nunca Dios está llamándote, porque el tiempo se agota y llegará el día en que no podrás tomar ya más esta decisión, en tanto que puedes hacerlo. Hoy puedes acercarte a Jesús y puedes decirle: urgencia, urgencia, me he mezclado, he perdido el temor de Dios, he perdido mi adoración a Dios, he perdido mi pasión. Hay alguien que puede acabar con las mezclas en tu vida, y ese es Jesucristo a través de su Espíritu Santo. Y es Él el que te está llamando hoy.
Quieres acabar con las mezclas en tu vida. Quieres comenzar a caminar en los planes de Dios perfectos. Quieres retomar otra vez tu relación profunda con Dios. Este es el día que Dios ha preparado. Y puedas hoy tomar decisiones que quizá te vayan a doler. Tienes que romper de tajo con la mundanalidad, con los malos hábitos. Y quizá sea difícil que lo logres o imposible que lo logres por ti mismo, pero hay alguien que puede ayudarte en medio de tu debilidad, y ese es el Espíritu Santo que está aquí entre nosotros ahora mismo, convenciéndote de que le traigas los restos de tu vida al Señor. Él puede acabar con cualquier mezcla y puede hacerte de nuevo otra vez y restaurarte otra vez, para que retomes tu templo con Dios, tu adoración a Dios, tu obediencia a Dios. ¿Hay alguna mezcla en tu vida que quieras rendirle al Señor en esta hora? Te quiero pedir que cierres tus ojos. Quiero orar por ti. Quizá quieras ponerte de rodillas o levantar tus manos y llorar y llorar y orar y orar. No dejes de orar hasta que sientas como el Señor ha arrancado de raíz aquella mundanalidad, aquel paganismo, aquellas cosas que te han separado de Él. Jesús puede hacerlo. Deja que lo haga. Comienza a orar. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Dile: cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Cámbiame y hazme otra vez y ayúdame a serte fiel. Señor, este día queremos pedirte perdón porque quizá no habíamos reaccionado a todas las mezclas que hemos permitido en nuestra vida, Señor. Perdónanos si poco a poco nos fuimos volviendo a poner los harapos del viejo hombre. Perdónanos, Señor, si poco a poco dejamos de caminar en la luz para volver otra vez a nuestros hábitos de las tinieblas y vivir otra vez como el mundo vive, Señor. Perdónanos si poco a poco dejamos de caminar en tu justicia para vivir en las injusticias y como la gente vive, mintiendo y con total desintegración de las convicciones. Perdónanos, Señor. Perdónanos si hemos sacrificado nuestra integridad para tomar ciertas prácticas que el mundo nos ofrece. Señor, hoy, Señor Jesús, queremos entregarte nuestra vida. Queremos pedirte que quites la mezcla de nosotros y nos dejes como un templo puro para ti. Regrésanos, Señor. Regrésanos a un encuentro personal, diario, apasionado contigo. Que tu Espíritu Santo cada día nos doble nuestras rodillas para buscarte en nuestra alcoba personal. Y ayúdanos, Señor, a no permitir nunca más ningún tipo de mezcla con el mundo ni con el enemigo. Enséñanos a caminar solo por el camino angosto y entrar solo por la puerta estrecha. Enséñanos a solo buscar los tesoros del cielo y no los de la tierra. Enséñanos a tener un ojo bueno para que el cuerpo sea bueno. Enséñanos a servirte solamente a ti, Señor, y no también a las riquezas. Enséñanos, Señor. Enséñanos a tener solo un fundamento que es la roca que eres tú. Enséñanos, Señor,
a ser árboles que solo den buenos frutos, y no a veces buenos frutos y a veces malos frutos. Enséñanos, Señor, a ser como tú quieres que seamos. Enséñanos, Dios, a dejar de ser tibios para ser calientes en nuestra relación contigo. Ayúdanos, Espíritu Santo, a terminar con cualquier relación que podamos tener con el mundo, y ayúdanos a ser fieles, radicales, enérgicos en esta determinación. Todo para tu gloria, Señor. No queremos que cuando tú vengas encuentres una iglesia tibia. No, Señor, líbranos. Mucho menos una iglesia llena de cristianos carnales. No, Señor, queremos que encuentres una iglesia apasionada, una iglesia llena de cristianos espirituales. Todo para tu gloria, Señor. Te pido que a cualquier persona que ahí está rindiéndote su vida, su corazón, y entregándote esas mezclas, Señor, Espíritu Santo, tú quebrantes su corazón y saques de raíz esas cosas, para que nos permitas tener un templo listo para un encuentro y una adoración profunda, apasionada contigo, Señor. En el nombre de Jesús hemos orado. Canta conmigo. Cristo, moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador. Cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame a serte fiel. Levanta tus manos y dile: cámbiame y hazme otra vez, y ayúdame. Por favor, ayúdame, Señor, a serte fiel. Gracias por estar aquí. Espero que Dios esté ahí. El Señor te bendiga.